Les damos la bienvenida a Aprende en Casa 3, un espacio en el que vamos a poder estudiar y divertirnos desde nuestros hogares. Hoy nos acompaña el maestro José Francisco Martínez, a quien recibimos con muchísimo gusto. Profe Paco, ¿cómo está? Mi queridísima Jennifer, muy bien, muchísimas gracias. Pues vamos a tener el gusto de estar con ustedes en esta clase de artes de quinto grado. ¿Están listos? ¡Mucha atención! Vamos con Ajo Listo y comenzamos. ¡Hola! La mejor forma de cuidarnos es lavarnos las manos frecuentemente con agua y jabón durante 20 segundos. Así te proteges tú y proteges a todas las personas que te rodean. Si sales de casa, usa cubrebocas y guarda la sana distancia. ¿Listas? ¿Listos? ¡Muy bien! ¡Vamos a ver el siguiente video! Buenas prácticas para seguir adelante. Como todos sabemos, el COVID-19 es un virus que se contagia muy fácilmente entre las personas. Por eso hay que continuar cuidándonos siguiendo las buenas prácticas que ya todos conocemos para evitar contagiarnos. Utiliza cubrebocas. No salgas de casa y si tienes que hacerlo, recuerda que es obligatorio utilizarlo. Mantén la sana distancia. Lávate las manos muy seguido con agua y jabón por lo menos durante 20 segundos. O aplica desinfectante a base de agua y alcohol. Desinfecta las superficies y los objetos que más utilizas. También las cosas que compres en la tienda o el supermercado. Sigamos luchando juntos contra este virus, cuidándonos los unos a los otros. Pues mi queridísima Jenny, me da muchísimo gusto estar el día de hoy ya reintegrándome a Aprende en Casa 3 y muy entusiasmado por todo lo que vaya a pasar. El día de hoy tenemos una clase muy interesante que estoy seguro que te va a encantar. Mira, nuestro aprendizaje esperado es: clasifica obras artísticas teatrales por su origen, época o género e identifica sus principales características. Sin embargo, vamos a hacer un énfasis didáctico en: distingue las características de la tragedia como género dramático, identifica textos trágicos relevantes. Hoy vamos a hablar acerca de la tragedia porque resulta que en la vida, dando mis clases, por ejemplo, la gente normalmente me cuenta que no le gustan las tragedias. Prefieren algo cómico. Pues ¿no? es que a quién le gusta la tragedia, profe. Ay, es que hoy me fue mal. Ay, es que se cayó mi perro. Ay, es que no salió el bistec como lo queríamos. A nadie le gusta. Sí, justamente ese tipo de comentarios son los que me hacen. Sin embargo, yo me he dado cuenta que a la gente en realidad sí le gustan las tragedias. Mira, por ejemplo, una de las películas más taquilleras de la historia fue el Titanic, ¿no? Ben-Hur, antes que el Titanic. Y ambas son tragedias. Una de las películas infantiles que más gustan son El Rey León. Todas son tragedias. Sin embargo, es muy probable que la gente piense que no le gustan las tragedias. Una de dos: o porque no conoce muy bien las tragedias, o porque no le gustan algunas cosas de las tragedias. Entonces, para eso, el día de hoy vamos a dedicar nuestra clase a hablar de lo que es la tragedia. Además, por si nuestros alumnos quieren en algún momento escribir su obra y resulta que después de conocer lo que es una tragedia, puede ser que hasta se animen a escribir una y hasta montarla y representarla en sus casas. De ¿No te aquí parece? pueden salir muchos dramaturgos. Sí, claro. Lo único que necesitan es conocer exactamente cómo es la tragedia. Entonces, por principio de cuentas, hablemos de qué es una tragedia. Por favor. Bueno, tenemos que aceptar que antes que ser un género teatral, la tragedia es un suceso de la vida, un suceso prevenible, no deseado y que tiene consecuencias funestas. Resulta que en la vida todo el tiempo nos están acosando las tragedias. Todo el tiempo puede ocurrir una tragedia porque todos somos susceptibles de provocar una tragedia. Y a lo mejor eso es lo que no le gusta a las personas, que les estén diciendo aguas, 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 aguas. O sea, nosotros podemos producirla. Claro, en la vida real
las tragedias... vamos a ver eso. Eso está bien bonito, porque normalmente cuando la gente piensa en una tragedia, en lo que piensa es en hechos catastróficos, con muchos muertos, muchos edificios destruidos, gran desolación. Y sí, en las tragedias ocurren esas cosas. Sin embargo, no todas las veces en que hay así catástrofes tan grandes se les puede llamar tragedias. Se les puede llamar, por ejemplo, desgracias. Una desgracia sucede, por ejemplo, por accidente. Los accidentes son sucesos que ocurren que no estaban planeados. Y no todos son funestos. Algunos son afortunados. Por ejemplo, ¿Cómo cuál? Por ejemplo, tú dices, saliendo del salón, me voy a ir al comedor. Y tú piensas llegar ahí al comedor. Y apenas sales, de inmediato te encuentras con alguien y te quedas platicando por media hora. Te sigues y a punto de llegar al comedor te das cuenta que se te olvidó algo y te tienes que regresar. Entonces, tu plan de llegar al comedor tuvo varios accidentes. Cosas que no tenías planeadas y que sucedieron. Ok. Algunos de ellos no son desafortunados, algunos ni siquiera tienen consecuencia, algunos son muy afortunados, como salir y encontrarte a una persona que hace mucho que no veías. Ok. Bueno, con estos accidentes se pueden provocar desgracias. Estas desgracias, que son sucesos que no queremos, que son indeseables, que tienen consecuencias funestas, ocurren como un maremoto, como un temblor. Sin embargo, aunque en un temblor haya mucha destrucción, una gran catástrofe, para que digamos que es una tragedia, tuvo que haber sido, el desastre tuvo que haber sido prevenible. O sea, por ejemplo, lo que estabas diciendo de yo salgo de aquí del salón al comedor y en el teatro de la vida, resulta que por quedarme platicando ya no alcancé comida. Entonces, esa es mi tragedia. Puede ser una tragedia chiquitita, porque no tiene consecuencias tan graves. Solo voy a tener hambre el Pero resto puede del ser día. una pequeñísima tragedia. Ok. Sin embargo, pueden ocurrir cosas más fuertes. Las tragedias no suceden a causa de un accidente, sino a causa de un error. Pero este error es un error muy particular que se le llama error trágico y se deriva de el exceso de confianza de una persona o la negligencia al hacer algo que provoca que suceda un hecho desafortunado. En la tragedia, hablemos de la obra trágica, como la del género dramático, y hablemos de la tragedia como lo que ocurre en la vida real. Ok. En la obra trágica, siempre hay muchos presagios. ¿Sabes más o menos lo que es un presagio? Es lo que te dice que algo va a pasar. Exacto. Son esa serie de señales, indicios que hay en la vida que de alguna manera te adelantan lo que va a suceder en el futuro. Y las tragedias, todas las tragedias, empiezan casi siempre con un presagio. Por ejemplo, en Todos eran mis hijos, la obra empieza cuando se dan cuenta que un rayo partió el árbol que está en la mitad de la casa, ¿no? No sé, pueden ocurrir presagios muy grandes como un eclipse, una tormenta, cosas así de grandes, ¿no? Esto es porque las obras trágicas lo que quieren es demostrarnos a nosotros que en la vida hay un montón de indicios que nos están previniendo lo que podría ser una tragedia, como cruzar la calle. Cuando tú te paras frente a la calle está el semáforo, pero además de eso está la gente que te rodea, pero además de eso está el arroyo de carros. Tú puedes saber si para tú cruzar tienes tu semáforo, la gente, los carros que vienen. Si tú no ves nada de eso y te cruzas imprudentemente, Seguramente te van a atropellar. por supuesto, y ocurre una tragedia, Ok. ocurre una desgracia, ¿no? Los presagios son muy importantes porque nos muestran un poco de la calidad de lo que llamaremos a nosotros el héroe trágico, que en la vida real no es un héroe, pero en las
en la obra trágica sí lo es. Mira, aquí tenemos A ver. un... Vamos a poner este mapa mental donde hablamos del héroe trágico, que estamos hablando del personaje que comúnmente está en la tragedia, en la obra. Nuestro héroe trágico tiene normalmente como virtudes que es muy diestro en algo, pero además es valeroso, es muy capaz en lo que hace, tiene solvencia para realizar las cosas, es muy idealista, es obviamente muy sabio, pero muy importante, es sumamente honorable. Para él el honor es de las cosas más importantes. Pero estas virtudes no solamente son las únicas, ni tiene que tenerlas todas. ¿Puede componerse por diferentes virtudes o Sí, claro. siempre son estas? No. En la vida real, por ejemplo, las personas somos como somos. En las obras trágicas lo que hacen es llevar al extremo las características de una persona y cuando nos muestran a el personaje principal, nos lo muestran realmente heroico, incapaz de equivocarse, justamente para mostrarnos que si él puede cometer errores, nosotros con mayor razón, ¿no? Pero efectivamente en la vida real hay gente que es capaz, aunque no sea solvente, hay gente que es valerosa, aunque no sea honorable, etcétera, etcétera, y de todas formas son susceptibles de provocar una tragedia. Ok. ¿No? Pero en la obra trágica, el personaje siempre reúne todas las características, ¿no? Para mostrar que es lo mejor de lo mejor. De hecho, casi todas las tragedias, los personajes son príncipes, reyes, presidentes, gente muy, muy poderosa, muy solvente, muy todo. ¿Qué defectos tiene? ¿Arrogante? Es arrogante, dado que es muy capaz, es muy diestro, es muy valeroso. Ajá, nadie puede más. que yo. Exacto, exacto. Es soberbio, por supuesto. Cree que puede. Y por último, es muy impulsivo, muy irreflexivo. Se le antoja algo, va de inmediato por eso. Estas dos circunstancias generan que entonces nuestro héroe tenga cometa lo que llamamos el pecado de la ibris. La ibris es esa acumulación de arrogancia y de soberbia y de impulsividad que está sustentada en todas sus virtudes, que hace que cruce la línea, una línea que no debía cruzar y que provoca la tragedia, provoca la catástrofe. Como que no me queda muy claro qué es ibris. La ibris es este sentimiento que tiene el héroe de creer que él puede hacer lo imposible. Ayúdame con este, porque proviene de este asunto. Mira, ya habíamos dicho en otras clases que una de las cosas más importantes para crear una obra de teatro es detectar cuál es el conflicto. Ajá. Bueno, en nuestro caso, el conflicto trágico se deriva de que nuestro héroe, dado que es muy capaz, es muy valeroso, muy solvente, muy todo, y es muy honorable, quiere tener la gloria, el honor de ser el gran héroe ante todo mundo, y entonces desea realizar proezas, hazañas, cosas que nadie, absolutamente nadie, haya podido hacer. Para poder demostrar que él es el héroe. Exacto. Y ahí es cuando cae en el ibris. Claro. Ah. Se revela siempre a hacer lo que la ley, el destino, la naturaleza han determinado. Y ese es su gran error, porque no es solamente lograr una hazaña, eso lo tenemos todos. Digamos que yo soy muy bueno para actuar, ¿no? Pero quiero ser mejor y entonces practico, hago cosas, me enfrento a retos más grandes, etcétera, etcétera. Y eso está bien. Lograr lo que nadie ha hecho en el escenario me haría mucho bien. El problema es que cuando nuestro héroe se enfrenta contra el obstáculo, normalmente ese obstáculo es excesivamente grande. ¿Cuáles son sus aspiraciones? Por ejemplo, los hombres nacimos sin alas, no que no podemos volar. Y hay alguien que dice, yo quiero volar, Ah, sí. tengo que volar.
¿Cómo no? Y entonces van y empiezan a hacer cosas para poder volar. Se ponen unas alas, le quitan, despluman a la gallina, se les empiezan a poner. Se lanzan al vacío. Y ¡pum! Acaban como mermelada en el agua. Exacto, exacto. Sin embargo, gracias a esos héroes trágicos que han cometido errores trágicos, ha sucedido que la humanidad ha podido lograr cosas imposibles como efectivamente volar, como llegar al espacio, como que una persona cambie de sexo, que quiere ser, soy hombre, quiero ser mujer, o soy mujer, quiero ser hombre. Oye, maestro Paco, me vienen a la cabeza los libros de Julio Verne, que, o sea, si los lees te vas a dar cuenta que para el momento en que fueron escritos y para todos los avances tecnológicos que tenemos es como de, ¡oh, este hombre sabía el futuro! Claro. Porque describe los submarinos, describe los aviones, describe muchas cosas que en su tiempo pues no existían. O sea, Claro. no había manera. ¿Eso puede contarse como tragedia? No. Julio Verne lo que está haciendo es imaginarse un mundo futuro y en base a eso nos describe adelantos que efectivamente se han realizado. No, la tragedia siempre tiene que ver con alguien que quiere lograr una hazaña, que se opone contra las leyes naturales y que en ese camino, pensando que tiene la solvencia para lograrlo, se destruye. Busca la gloria, la fama, el honor, es terriblemente honorable. Pero la verdad es que el obstáculo es demasiado grande y no logra pasarlo. ¡Como Simba! Como Simba, claro, por supuesto. Ese podría ser un buen ejemplo, ¿no? Y como muchos otros. Ahora, vamos a quitar esto. La ibris. Vamos a reforzar la ibris. Me gustaría leerte la fábula del hijo desobediente, porque justamente ahí podemos ver lo que es la ibris. Dice así: en una selva sombría, un nido en el árbol vi, y desde el nido, pipi, un pajarillo decía. Su buen padre, que lo oía, voy, le dijo cariñoso, voy a volar presuroso, ricos granos a traerte. Espérame sin moverte y procura ser juicioso. Y al verle el nido dejar, dijo el cándido polluelo, ¡ah! ¡Cuál envidio! ¡Cuánto anhelo el viento también cruzar! Quiso en el acto volar y el ala tendió imprudente, mas descendió de repente y horrible muerte encontró. Siempre el cielo castigó al hijo desobediente. Fíjate, Jenny, lo que sucedió con el pajarito. Pensó, claro, mi papá puede volar, yo soy hijo de mi papá, seguramente puedo volar. A pesar de que su papá le dijo, quédate quieto, sé prudente, le dio las señales, le dio... El presagio. ¡Exacto! ¿Qué hizo él? Ahí fue a desobedecer. Sí puedo. Claro, yo puedo, yo soy capaz porque Exacto. yo soy igual que mi papá. Exacto. Yo voy a ser el primer polluelo que vuele aún sin tener plumas. Ahí está donde rosa o donde cruza ser capaz a querer hacer lo imposible. Exacto. Y peca por ibris. Exacto. Esa es justamente lo que llamamos la ibris. Y lo que provoca la ibris en el espectador es una emoción. Yo te vi hace rato cuando escuchaste que cayó y murió. Es justamente una emoción que todo dramaturgo trágico quiere provocar en el público, que es una serie de emociones. Es como una mezcla de decir, no lo hagas porque sabemos que te vas a hacer mermelada abajo del árbol. No lo hagas, pero lo vas a hacer y te angustias y te metes y quieres detenerlo y quieres, no, por favor, y ser parte de la historia. Exacto. Y te enojas y te conmueves. Aquí hay una emoción que se llama la conmiseración, que es cuando a ti te duele el dolor ajeno. Y eso es lo que nos pasa cuando vemos que el pajarito se aplasta. ¡Ay, Dios mío! Sentimos el dolor por él. Pero al mismo tiempo
le dijimos, te lo dije. Sí, nos da enojo, nos da coraje, Dios mío, si tu papá te dijo, ¿por qué te mueves, Dios mío? Pero también nos provoca un cierto horror ponernos en su situación. Y si él, siendo un hijo de pájaro, los pájaros que por naturaleza pueden volar, quiso volar y no pudo, imagínate qué pasaría con un niño que quiere volar. Nos causa horror la perspectiva, ¿verdad? Todo eso ocurre en el mismo momento y por eso se llama la catarsis. Catarsis. Es esa emoción que sentimos como público y que normalmente coincide con el momento en que el héroe se da cuenta, en ese momento en el que está a punto de ocurrir la desgracia o cuando ya ocurrió la desgracia y de repente él recuerda, mi papá me dijo, Dios mío, ¿por qué? Y se le revela todos los errores que cometió. Y se da cuenta que la desgracia es inminente. Se llama, en el personaje, se llama la anagnórisis. Y el público se le llama catarsis. Entonces, el héroe brinca de ser héroe a libris y esto provoca que él tenga una anagnórisis. Y la catarsis es solamente para el público. El público la sentimos. El héroe, le llamamos héroe porque tiene todas las características para ser heroico. Porque tiene la destreza, las agallas, el valor, las posibilidades y quiere además lograr las proezas, la hazaña. Por eso le llamamos héroe. Pero es un héroe trágico porque además de todo eso comete un error de ibris. Se llena de soberbia y se lanza a hacer lo que no debía de hacer. Y la riega. Sí, pero por supuesto siempre hay un momento en el que él Se da cuenta. se llena de horror y nosotros lo vamos acompañando. Entonces cuando vemos que sucede la desgracia y vemos el arrepentimiento, todo lo que sucede en el héroe nos provoca esa catarsis. Que la catarsis es soltar, o sea, sacar todas las emociones, Sí, dejarlas fluir Sí. y pues vivirlas y soltar y relajarte y Así es. tranquilizarte. Eso es la catarsis. Se le llama catarsis a ese momento específico donde se generan toda esa serie de emociones, sensaciones, porque se supone que el objetivo de la tragedia es que cuando el público llegue, todas las emociones que ha reprimido en su vida, que no ha logrado sacar por las circunstancias que sean, las expulse. Y para eso hacemos la tragedia. Para que el público en ese momento fluya sus emociones. Me gustaría que viéramos un video de la tragedia de Julio César para que veas más o menos qué tono, qué tipo de movimientos, qué decorados hay en una tragedia. ¿Quieres verlo? Sí, no se diga más, vamos a verlo. Julio César, de William Shakespeare, con una moderna adaptación basada en los años 60. Marco Bruto, hijo putativo de Julio César, está en la conspiración para asesinarlo junto con Cayo Casio, Casca y otros senadores que bajo los buenos augurios de los idus de marzo, estos días buenos ahora se convierten en malas jornadas, lográndose así una paradoja histórica sin precedentes. ¡Los dioses hacen esto para avergonzar a los cobardes! César será un animal sin corazón si por miedo se quedara en casa. ¡Vete! Porcia, esposa de Marco Bruto, sospecha del complot y se inflige una herida para convencerlo de que confíe en ella. Soy capaz de soportar esto con firmeza. ¡No los secretos de mi esposo! ¡Pero César quiere lanzar al Olimpo! ¡César! ¡Misericordia! ¡Bruto se arrodilla y da la justicia! ¡Misericordia, César! ¡Misericordia! ¡Entonces, que abren las manos por ti! ¿Y tú también, Bruto, hijo mío?, dice Julio César mientras agoniza apuñalado. Ahora Marco Antonio pronuncia un discurso incitador
junto al cadáver de su amigo que cambiará de nuevo la historia. Ahora lloran, gentiles almas, lloran al contemplar el manto rasgado de nuestro César. ¡Miren esto! Aquí está el mismo, desgarrado, como ven por los traidores. Julio César, una historia de envidia, ambición, honor y lealtad. ¿Cómo viste, mi querida Jenny? No ¿A tengo poco no es palabras. emocionante todo lo que va ocurriendo? Es que te deja así como... Sí, por Dios! sí. Y a lo mejor a las personas por eso dicen que no les gusta la tragedia porque están así. Sin embargo, es importantísima porque justo lo que acabamos de ver es que la tragedia sirve, la obra trágica sirve para evitar tragedias en la vida real, que todos entendamos los signos, los presagios que hay en la vida y no cometamos un error de ibris y no cometamos el error trágico. Es este asunto de que dicen de que conoce tu pasado para que no cometas los mismos errores. Más o menos, más o menos. Pues ahí lo tienen, niños y niñas. La verdad es que es un tema súper interesante, pero por hoy hemos terminado con ¡oh, qué tragedia! Espero lo hayan disfrutado tanto como lo disfrutamos nosotros. Nos vemos a la próxima. Muchísimas gracias, maestro Francisco Martínez, por estar aquí conmigo. A continuación, educación socioemocional. Nos vemos, pero antes vamos a movernos un poco. Si necesitas ayuda para resolver tus dudas, contáctanos. Para solicitar apoyo pedagógico, comunícate con maestras y maestros de lunes a viernes de 8 a 20 horas al teléfono 5541 72 04 13 con 100 líneas. Si quieres volver a ver los programas de Aprende en Casa, los puedes encontrar en la siguiente liga: aprendeencasa.cep.gov.mx. No se muevan de su lugar, tenemos algo muy importante para ustedes. Acompáñenos. Hasta la próxima.